García Márquez, Picasso, Monroe, París, Tokio, New York, Vancouver, Mozart, los Beatles, el Louvre, Bellas Artes, Las Vegas, Empire State, nos acompañarán en tu programa Las Artes, conducido por Cristina Belfu y Manuel Torres, todos los miércoles de 6 a 7 hora del Pacífico, solo aquí por Net Radio. Acompáñame en este tour por la cultura y las artes. Buenas tardes, queridos amigos, queridos radioyentes, desde aquí, desde Port Coquitlam, desde Vancouver, desde Canadá, una vez más, una semana más, estamos aquí de nuevo en vuestro programa de cultura Las Artes. Y esta semana va a ser una semana de cambios, una semana casi para nosotros histórica. Esta semana vamos a partir de la semana que viene hemos decidido que vamos a hacer un programa un poco más largo debido a las peticiones que hemos tenido de nuestros radioyentes, que les gusta tanto el programa. Lo vamos a hacer de 1 hora y media más. Nuestro querido e inefable Rami Loaiza, desde Querétaro, nos va a acompañar a partir de ahora en nuestra singlatura. ¿A que sí, Rami? Te vas a unir a nuestro equipo, ¿verdad? Por supuesto, va a ser un tremendo honor y un placer estar con ustedes cada lunes aquí en Las Artes. Buenas tardes, Vancouver, buenas noches, México, que nos escuchan. Y buenos días y tardes a todos aquellos que nos están escuchando a través del podcast. Es un verdadero placer estar con ustedes. Pues sí, es efectivamente, porque hay gente que nos está escuchando hasta casi desde Europa, desde Suiza, desde allá donde hay una conexión estable a internet y donde quieran escucharnos aquellos que escuchan Net Radio, porque la persona que escucha Net Radio no tiene horarios, no tiene, se mueve como pez en el agua en los medios digitales y no necesita que le digan, oye, tienes que estar hasta ahora, aunque hay gente que sí, que le gusta escucharlo en vivo y que le gusta colaborar, pero tenemos mucha gente gracias al podcast que nos escucha esto mañana o pasado o cuando le apetezca, o a través de YouTube, o incluso cuando uno quiere, o sea, porque la verdad es que los artistas y la gente que le gusta el arte son libres y les gusta escuchar las cosas cuando a ellos les apetece. Y nada más, otro cambio que vamos a tener es que nuestra estimada Cristina Belfu nos va a acompañar de manera un poco más esporádica, va a venir con nosotros, va a hacer esto, nos saludará de vez en cuando, vendrá al programa como colaboradora habitual, o sea que no os la vais a perder, no va a desaparecer del mapa, va a estar con nosotros, eso sí, de una manera un poco más constante, y a partir de ahora vamos a estar casi siempre Rami y yo. Así que nada, Rami, tienes algunas cosas que nos querías contar, ¿verdad? Antes que nada, de nuevo, muchas gracias a ustedes por la gran oportunidad, a ti, a Sergio y obviamente al público Radio Escucha que nos hace el favor, como cada lunes, de escucharnos en esta emisión de Las Artes, ¿no? Y yo iba a empezar mi colaboración, hoy será un poquito breve, teníamos por ahí un compromiso, pero ya a partir del lunes siguiente va a ser de forma regular, así que será la versión full de mi colaboración. Y principalmente platicarles un poquito acerca del cómic como fuente de expresión artística. Fíjense que durante muchos años hay gente que ha desestimado lo que es el trabajo del cómic, del artista del cómic, y el medio también ha sido desestimado muchas veces como una fuente de expresión artística. Sin embargo, ya lo veíamos un poquito desde el pop art, con algunas pinturas de Roy Lichtenstein, en donde ya veíamos esa esencia, esa plástica tan única del cómic, manejada como una fuente de expresión artística, ¿no? Y el cómic a lo largo del año, más allá del Superman o de Wolverine o de todos estos superhéroes que en sí mismos representan ese deseo del ser humano por dominar muchos de los elementos, por dominar los medios o por ser superior, más allá de todo el tema que en su momento funcionaron como propaganda en la Segunda Guerra Mundial, que han funcionado como propaganda del complejo industrial armamentista en Estados Unidos, que han funcionado muchas veces como una propaganda de adoctrinamiento en algunas cuestiones sociales. Más allá de todos estos contextos, el cómic siempre ha sido un medio o busca en algunos aspectos ser un medio de expresión artística al tratar
de representar una serie de conceptos e ideas usando una plástica que busca en algunos aspectos emular lo que es el lenguaje cinematográfico que vemos, por ejemplo, en una película, pero todo esto plasmado en el papel. Ya Lichtenstein en su momento lo había manejado con estos cuadros donde, bueno, realmente capturaban una idea, un sentimiento. Ya son muy populares este tema del pop art. Sin embargo, el cómic ha funcionado en muchos aspectos también como una herramienta artística de expresión. Tenemos, y de crítica, sobre todo, de crítica social, como muchas veces el arte, pues busca hacerlo, ¿no? Tenemos desde lo más banal, que bueno, banal entre comillas, por ejemplo, tenemos la obra, a mí me gusta mucho este señor, el que dibujó Watchmen. Bueno, dices Alan Moore, estás hablando de Alan Moore y de, bueno, Watchmen es una obra de cómic realizada y publicada por DC Comics, DC Comics, Detective Comics, que es el sello que publica Superman, que publica Batman, que publica Green Lantern, publicada por DC Comics en el año 89 y escrita por Alan Moore y dibujada por Dave Gibbons, porque originalmente, bueno, la idea era que la dibujara Brian Boland, pero en ese momento Brian Boland estaba ocupado, otro gran ilustrador británico, Brian Boland, del que hablaremos mucho en este programa, y tuvo que sustituirlo Dave Gibbons, pero Dave Gibbons en su, bueno, él mismo tiene un estilo similar, pero sin embargo es un gran ilustrador, ¿sabes? Por sus propios méritos. Ahora que nos vas a hablar de Watchmen, Watchmen es quizá, yo creo, para mí es probablemente mi cómic favorito. Fíjate que lo curioso y a lo que yo estaba tocando el tema de Watchmen el día de hoy es porque mucha gente empieza a algunos teóricos de los medios de comunicación, algunos periodistas. Yo por ahí el otro día vi en una revista de circulación popular en Estados Unidos, la revista Wired, me tocó ver un artículo en donde hablaban de que si realmente la realidad del día de hoy, dejando a un lado el tema de los superhéroes, rebasaba el escenario de Watchmen, ¿no? Estamos viviendo una realidad en donde hace unas semanas los científicos que controlan este reloj, el reloj del Doomsday, el día del juicio final, movieron la manecilla a 5 minutos antes de la medianoche. Entonces, para los que no sepan de qué se trata este reloj lo que intenta es sintetizar los riesgos que tiene el ser humano en torno a pues un evento de, pues no quiero hablar de extinción masiva, sino un evento en donde, bueno, realmente haya una aniquilación por parte de las fuerzas que poseen el día de hoy lo que son estas armas de destrucción masiva, armamento atómico, y ellos hablan de un escenario en el que, bueno, pues ambas las naciones que están involucradas, pues prácticamente acabarían con buena parte de la raza humana, ¿no? Entonces ellos crearon hace ya muchos años este reloj, el Doomsday Clock, y cada vez que nos acercamos, ya sea por cuestiones geopolíticas o por avances científicos, a un escenario en donde podamos ver pues una situación así de delicada, lo que hacen los científicos es mover la manecilla, donde dicen que, bueno, la medianoche pues es el momento donde puede venir una extinción masiva de la raza humana, ¿no? Entonces, aquí como platicaban un poquito, hacían analogía de que tomando en cuenta este factor, que si realmente la realidad actual, dejando a un lado a los superhéroes, pues se acercaba mucho al tema del la situación, el escenario que Alan Moore nos pinta en Watchmen, ¿no? Y es muy curioso el análisis, ¿no? Realmente yo creo que ahorita estamos en una serie de procesos mentales, sociogeográficos y geopolíticos, en donde realmente están viniendo cambios, y son cambios que pues están permeando la cultura popular. Empezamos a ver un fenómeno, bueno, les platicaremos más adelante en las siguientes emisiones, que se le llama disonancia cognitiva. Y a lo mejor tú te estabas preguntando, pues, ¿qué tiene que ver la disonancia cognitiva con el tema del arte? Muchas grandes obras plásticas parten o surgen a raíz de este fenómeno mental, en donde a grosso modo, a pesar de que somos conscientes de una realidad, nos aferramos a no verla o a no reconocerla, principalmente a no reconocerla. Y ponemos peros, ¿no? Realmente es un fenómeno que ha dado pues algunas muestras artísticas, principalmente muestras, por ejemplo, de arte urbano, como en su momento lo ha sido el arte de Banksy, este grafitero. Efectivamente.
que se desconoce su identidad, pero que bueno, realmente ha hecho pues esta fuente de expresión artística a manera de crítica social, a manera de crítica a los poderes fácticos. Y es una ironía, digo, porque bueno, pues él ha hecho mucho dinero también de este tipo de muestras, de este tipo de arte, ya lo platicaremos más adelante. Sí, claro. Pero la disonancia cognitiva, pues realmente nos ha llevado, y es parte de los procesos que bueno, últimamente genera ciertas expresiones de arte, genera ciertas estilos, formas, y sobre todo, bueno, es algo que permea la forma en la que las sociedades contemporáneas nos vamos moviendo en el mundo contemporáneo, valga la redundancia, ¿no? Entonces aquí la analogía es interesante, ¿no? Porque bueno, Alan Moore en su momento nos plantea pues un futuro muy oscuro, ¿no? Un futuro donde esa limitación mental del uso de las armas atómicas, esa cuestión psicológica y esas reglas no escritas, pero sí tácitas de no transgresión a ciertas cuestiones, por ejemplo, el trato con los países que son que componen la OTAN, el trato con algunas naciones árabes, el trato con Europa, en el caso de Estados Unidos, pues el trato con el mismo país de México, y Canadá, pues obviamente son cuestiones que en el cómic de Alan Moore se plantean de diferentes formas, no como tal, no es una predicción, no estamos hablando de los Simpsons, sino estamos hablando de ciertas cuestiones sociopolíticas que se plantean en este entorno ficticio de Watchmen, y sin embargo las estamos viendo una similitud en este tipo de transgresiones, en este tipo de rompimiento de límites que estamos viviendo hoy en día, ¿no? No solamente es nuestro vecino Estados Unidos el que las está teniendo, sino pues son diferentes países también quienes están yendo un paso más allá, ¿no? Y eso, bueno, lo vemos ya reflejados en ese cómic directamente, ¿no? Si buscamos analogías en los cómics de situaciones pues actuales, pues no hay que irnos más lejos. Superman viene haciendo una crítica muy somera y muy sutil, pero viene haciendo una crítica prácticamente de su concepción, ¿no? Ese rechazo que pueden haber al alien, no al alien como extraterrestre, sino al alien, al extranjero, al inmigrante, que viene al inmigrante, ¿no? Hay que recordar que pues Superman en su figura pues de este país, de este planeta que es Krypton, su nombre real Kal-El, bueno, pues en su momento sufre un rechazo, ¿no? Sufre un rechazo más allá por el simple hecho de tener superpoderes, por el rechazo de ser un extranjero, ¿no? Y él tiene una serie de circunstancias, ¿no? Al momento de adaptarse a una sociedad que no entiende sus poderes, que se beneficia de ellos, y eso es muy curioso porque es lo que muchas veces pasa en países donde hay un fuerte flujo migratorio. Muchas veces se benefician del trabajo de los inmigrantes, en este caso se benefician de los poderes de Superman, pero muchas veces hemos visto tramas en donde la ciudadanía que es rescatada por Superman lo juzga y lo rechaza, ¿no? Entonces realmente aquí, y esto es principalmente lo que yo quería platicarles hoy, además de un tema acerca del diseño de experiencia de usuario, que también tiene ya algo de tema artístico, pues sobre todo, principalmente era el tema del cómic. El cómic siempre, yo me acuerdo, muchas veces mis padres o los padres de amigos lo vean como un medio basura, un medio de entretenimiento basura. Sin embargo, pues encontramos muestras de expresión artística, ¿no? Ya bueno, con las tramas. Y Rami, a mí cuando éramos pequeños nos quitaban los cómics, ¿sabes? Y nos castigaban sin ellos. O sea, no nos olvidemos, nos estamos poniendo muy serios aquí y muy, ¿sabes? Un poco lúgubres, pero la verdad es que, fíjate, ¿cuánto tiempo llevas tú leyendo cómics, básicamente? O sea, es que, claro, ya que estábamos hablando de cómic como expresión cultural, política, social, ¿sabes? Como elemento de denuncia, o sea, el cómic es eso, y entre otras cosas, además es que fíjate que ahora que vienes a mencionar Superman, claro, es que Superman, ¿qué es el mito de Superman? Lo estábamos hablando ayer tú y yo, o sea, Superman creado por Shuster y por Siegel, dos escritores, uno de ellos canadiense, por cierto. El dibujante, de hecho, era canadiense, de origen de Toronto. Pues eran los dos judíos. Y era el mito de Moisés. Así es. Que lo envía a su padre, Jor-El, en una nave que es, pues, como el mito de Moisés, a lo largo del río. Y entonces, pues, llega a la tierra, pues, como Moisés, pues, llega, pues, a otra, ¿sabes? Pues, a las orillas de, pues, con los faraones, ¿no? Se acababa con los faraones.
una cosa de eso, sí, era una Sí, historia así. de hecho hay Estaba muchas, basado en Moisés. así pero es, muy y hay muchas intencionadamente. alternancias. Así es, y hay muchas alternancias en donde Superman, Jor-El, pues Sí. llega que a Kal-El, perdón, llega y en vez de ser Pero él es el rescatado por padre. la familia humilde de los Sí. Klent, es rescatado por el padre del ex Luthor, ¿no? Que de alguna forma Luthor representa el poder corporativo, el poder de la economía y el poder del cerebro. En este caso también representa lo que sería el faraón, ¿no? Entonces eso es un tema muy intrincado. Y si nos vamos también al tema plástico, ¿no? La plástica del cómic es muy interesante, ¿no? Es muy laborioso tener que trabajar ¿cómo se llama? Los esbozos, los bocetos, después pasarles lo que es la tinta negra, después, o en algunos casos colorearlos, bueno, en otros casos reproducirlos en blanco y negro, que el trabajar con el blanco y negro, pues también requiere una cierta habilidad para poder plasmar una muestra clara, utilizando claroscuros, utilizando sombras, utilizando ciertos contextos, ¿no? Que es como la fotografía un poco en blanco y negro, ¿no? Que realmente requiere una cierta habilidad para el fotógrafo, para que realmente plasme, en el caso del cómic, plasme la acción, sin generar distractores en la escena y obviamente manejando algunos aspectos como el movimiento, ¿no? Que el movimiento, bueno, pues traducirlo en un entorno impreso, en un entorno estático, pues es difícil, es laborioso. Realmente el cómic hoy por hoy se sigue haciendo de forma artesanal. Hoy las grandes casas como Marvel y como DC siguen haciendo el cómic de forma artesanal. Claro. Sí, hay el proceso del Digital Ink and Paint, en donde, bueno, se pasa y se colorea directamente en el ordenador o en la computadora. Sin embargo, todavía el bocetado y el dibujado base de los cuadros sigue siendo, hoy por hoy, sigue siendo a mano y requiere muchas horas de trabajo, ¿no? Y una coordinación muy intrínseca y muy especial entre el que escribe la historia, que usualmente no es el mismo que la dibuja, y el que la dibuja. Realmente se vuelve ahí un tema de dicotomías muy estrechas, en donde escritor y dibujante manejan un mismo código en común de comunicación y saben hacia dónde van a dirigir estas historias de forma visual. Y de hecho, bueno, si profundizamos un poco más, pues nos podemos empezar a hablar de la novela gráfica, ¿no? Que es como una evolución del tema del cómic. Pero bueno, esto es algo que pues yo creo que nos dará tema de conversación a profundidad para las siguientes emisiones así mismo, ¿no? Muchísimo, vamos a estar programas y programas hablando de este tema, porque fíjate, tú es que has mencionado, has tocado un poco tantos temas que, fíjate, ahora que mencionas la novela gráfica, se puede hablar del padre de la novela gráfica, que es Will Eisner, que era otro gran creador, además, creador de The Spirit, creador tantos cómics como Moby Dick, esto como, ¿sabes? Contrato con Dios, o sea, esos son los primeros que me vienen a la cabeza, ¿sabes? O sea, y luego manuales de cómo narrar, o sea, era un genio, vivió casi hasta murió con 80 y algo años, pero toda su vida se dedicó al mundo del cómic y es probablemente, o sea, pues junto con Jack Kirby, junto con Stan Lee, junto con los grandes, con Alex Todd, con Jill Kane, bueno, o sea, me viene a la cabeza Bob Kane, viene tanta gente, ¿sabes? Carmine Infantino, bueno, es uno de los grandes del cómic y la novela gráfica, pues es que claro, hoy en día es una novela tal cual, o sea, hablamos de una novela con dibujos y ¿sabes? Con viñetas, con diálogos, pero es una novela, al fin y al cabo es exactamente, o sea, cumple las mismas funciones que una novela. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos ahora en 5 minutos. Estás en compañía de Net Radio, la radio creada para ti. Eternal, la línea de productos de belleza líder en el mercado, elaborados con los más finos ingredientes europeos y patrocinador oficial Miss Universo 2014. Sé parte de este grupo de profesionales exitosos y empieza a ganar dinero ahora. Luce y haz dinero con Eternal. Informes al teléfono 140-8799-0825. Eternal. Did you know that gold is real money? It has kept its value for over 2,000 years. Save pure gold now in small denominations. Get paid in cash to share with others. For more information, watch the video at netradioonline.com.
Despegamos a la conquista del universo. Net Radio, creada para ti. Estamos para ti. Net Radio. Acompáñanos todos los días de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, hora Pacífico. Un programa diseñado con artistas, entrevistas y mucho más. Dirigido por Checo Negrete y Lorena Pulido. Solo aquí por Net Radio, la radio creada para ti. Acompáñame en este tour por la cultura y las artes. Bueno, y aquí regresamos otra vez a las artes. Se nos ha ido nuestro compañero Rami, pero bueno, volverá la próxima semana una vez más con nosotros y seguiremos hablando de cómics, de música, de películas, de todo, ¿sabes? Porque las artes, ¿qué son las artes? Pues las artes es muchísimas cosas, o sea, no todo, porque obviamente todo no es arte, pero muchísimas cosas. Y es muy difícil además acotarlas. Pues esto, ya que antes Rami estaba hablando de Watchmen, vamos a hablar un poco también ya a nivel de, pues esto, de ficha técnica de Watchmen. Watchmen, hay una película que la dirige Zack Snyder hace unos años, pues que sería el año, pues quizá, si me falla la memoria, en el año 2005 o 2006 yo creo que fue. Pero bueno, por ahí, es reciente, las pueden ustedes encontrar, además es bastante fácil de... Yo la he visto bastantes veces en el Best Buy, si tienen algún centro comercial similar, una tienda de DVDs, o si no, pues la pueden encontrar de otra manera. Pero lo importante de aquí, ¿sabes? Ya que estábamos hablando antes de Watchmen, es el cómic mismo. El cómic de Watchmen lo escribió Alan Moore. Alan Moore es un escritor británico, es el que encabeza la llamada nueva ola de escritores británicos, entre los cuales se encuentran pues grandes escritores, o sea, escritores, porque un tío que dibuja cómics es un escritor, pero es que además es gente que ha escrito novelas, gente como Grant Morrison, como Neil Gaiman. Grant Morrison, escritor de Los Invisibles, escritor de El Asco, escritor también de La Patrulla X, escritor también de otros, de tantos y tantos cómics, y otra persona de la que vamos a hablar en este programa muchísimo, porque Grant Morrison es otro genio como Alan Moore. Alan Moore empieza trabajando en el cómic británico, empieza trabajando en la revista Warrior, haciendo la revista, el cómic Marvelman, que fue una licencia de la editorial británica, creo que fue Macanglo. Y entonces esto lo revolucionó la franquicia Marvelman. Durante los años 70 el cómic británico, y durante antes, o sea, utilizaba licencias americanas de cómics americanos, y esto los reinterpretaba para venderlos pues al gusto del público anglosajón. Entonces hay una gran tradición en el Reino Unido de cómics que curiosamente se mantiene paralela al cómic americano, pero es mucho más alternativa y mucho más violenta además. O sea, tiene un contenido que es, bueno, o sea, yo aquí en Canadá a veces cuesta encontrarlos, y si los encuentras siempre tienen todos la letra M, pero como una casa, porque son cómics, o sea, que tienen contenidos bastante, pues vamos a decir, empujando el límite, ¿no? Entonces Alan Moore, en un momento dado, decide, bueno, pues él era escritor y decide, bueno, vamos a probar cosas. Y le empieza a dar a Marvelman, concretamente, una dimensión emocional, que el personaje, pues que al fin y al cabo era un superhéroe que cuando decía, pues, una frase, pues él recibe una serie de poderes y podía hacer cosas. Le da una dimensión emocional que revoluciona el mercado del cómic. Y esto, a través de la revista Warrior, y luego pues él inicia colaboraciones con la revista 2000 AD, que es la cuna de otro personaje muy conocido de cómics que se llama Juez Dredd, creado por Matt Wagner y Carlos Ezquerra. Fijaros, Carlos Ezquerra, ¿qué hace Carlos Ezquerra en Inglaterra? Un español en Inglaterra. Bueno, pues es uno de los grandes españoles, de las grandes figuras del cómic del mundo hispano, que llegó a Inglaterra, pues igual que como todos, buscando una oportunidad, y acabó siendo pues una institución. De él hablaremos también mucho, de Carlos Ezquerra y de otros tantos. Y a partir de ahí, pues esto de Marvelman y de sus colaboraciones con 2000 AD llama la atención de Estados Unidos. Y en Estados Unidos le ofrecen rehacer un personaje que en aquella época estaba un poco olvidado. Bueno, olvidado no, iniciaron su publicación porque durante los años 80
la editorial de cómics DC decide coger franquicias que tenía olvidadas porque tenía una crisis pues de ventas y dice, bueno, vamos a coger una serie de franquicias y vamos a ver si las podemos resucitar, a ver si les podemos dar pues una vuelta de tuerca, a ver si la gente pues conseguimos, porque tenía una crisis bastante grande. Y entonces se encuentran pues que intenta resucitar esto, La Cosa del Pantano, que es un título que lo creó en su momento Len Wein, el escritor, y dibujado por Bernie Wrightson, otro grande del cómic americano. Y bueno, empieza su singladura y no llega a ningún lado, los números no venden, no acaba de gustar, no acaba de cuajar el número, y entonces en un momento pues se les ocurre ofrecerle pues a un auténtico desconocido en aquella época, que era Alan Moore, pues le ofrecen, oye, ¿no te interesaría pues esto, pues de escribir los guiones de La Cosa del Pantano? Y dice, bueno, y acepta. Y se convierte La Cosa en Pantano en una franquicia que ha llegado a tener series de televisión, o sea, le da totalmente la vuelta, reinterpreta al personaje, le cambia los poderes y hace de todo. Y ese es para mí, yo creo que es la gran obra maestra de Alan Moore, La Cosa del Pantano, y junto con Watchmen y Marvelman son las obras que más éxito han tenido a nivel internacional y a nivel de crítica y a nivel de que son increíbles. Y hay que comprárselas y no pueden faltar en ninguna biblioteca de nadie que aprecie un poco el mundo del cómic, pueden faltar. Y entonces una de las obras, poco después, uno de los personajes que no es un personaje, en realidad, una de los títulos que trae al cómic americano, primero es V de Vendetta, que ha cobrado muchísima relevancia recientemente. Ustedes verán por ahí una serie, la gente que va con una especie de máscaras, sobre todo Anonymous, el grupo Anonymous ha utilizado la simbología de V de Vendetta, con las máscaras estas como de personaje pues son así como que parecen medio venecianas y tal. Bueno, ese es Guy Fawkes, que en su momento fue el que le prendió fuego al Parlamento británico durante la Guerra Civil, allá por el 1600 y tal. Entonces esto está basado en el título V de Vendetta, porque el personaje principal pues lleva la máscara de Guy Fawkes. Y luego Watchmen, V de Vendetta tiene una marcada ideología, porque el propio autor se declara, durante muchos años se declaraba anarquista. Watchmen es mucho más sutil, no deja ver ese tipo de, no deja ver un posicionamiento claro, y no tiene de hecho un posicionamiento claro, simplemente habla pues del alma de nosotros, de los seres humanos, y un poco hace una crítica de los superhéroes, no solo desde un punto de vista sociológico, sino como un replanteamiento del superhéroe americano y del superhéroe como institución. Antes hablábamos de Superman, antes hablábamos pues de Batman, de todos estos superhéroes. Superman concretamente, pues claro, Superman, que es el epítome de la bondad, el epítome de todo lo bueno que puede tener una persona, ¿no? Y de todas las cosas buenas y positivas que puede tener alguien que a pesar de ser, pues de tener cosas en contra, de no estar bien totalmente adaptado al planeta, de tener una gran responsabilidad, porque es más, los superhéroes, los grandes héroes tienen una gran responsabilidad, con ellos todo gran poder tiene una gran responsabilidad. Pues Alan Moore lo que hace es coger y reinterpretar pues todas estas tribulaciones que tienen los superhéroes, ¿no? Entonces les dota de una profundidad que esa es precisamente su punto fuerte, ¿no? Él lo que hace es coger un poco junto con otros escritores y dotarles de una profundidad emocional que no tenían hasta hace poco, y que todo el mundo decía, cómics son basura, los cómics son nada, esto 25 céntimos originalmente. Fue lo que costaba el Detective Comics número 1, 25 céntimos, una cosa así. 25 céntimos que ahora que son nada. En su momento era coges, lo lees y lo tiras. Y así. Y ahora un cómic, Action Comics número 1, pues ha llegado a costar $1 millón. Mira mi checo aquí, ostras, $1 millón. $1 millón. $1 millón una copia intacta. Que es, pues esto, los cómics tienen esto, sobre todo los cómics antiguos, hablamos de un cómic antiguo que tiene un cómic a partir de 20 años. O sea, estamos hablando ahora de cómics del año, pues desde 1997. Ya empieza a tener un poco más de valor, ¿no? Bueno, hay cómics recientes que son muy caros. Sobre todo si estamos hablando, por ejemplo, de series de televisión que han revalorizado los cómics. Por ejemplo, el número 1 de The Walking Dead, que es una gran serie que todo el mundo ve, The Walking Dead, pues el número 1 de Walking Dead puede llegar a alcanzar los $1.000 en subastas digitales. $500, $600, un cómic que cuando salió costaba $2.50. ¿Por qué? Salió con una tirada muy corta
y la gente no lo compraba, y la gente pues en su momento no tenía interés, pasó un poco desapercibido. Es un cómic de Walking Dead, creo que está publicado por Image, y la primera edición no tuvo éxito, y luego la serie pues les dio por convertirlo en una serie de televisión que tuvo tanto éxito que levantó las ventas del cómic, y ahora pues esto... Pero bueno, es un caso raro. Lo normal es que a partir de 20 años pues te encuentres con cómics pues que o no valen nada, o números singulares que de repente pues empiezan a valer, pues pongamos $20, $30, $40, o mucho más, pues depende de lo que estemos hablando, ¿no? Porque si estamos hablando de pues por ejemplo un cómic de la Silver Age es el periodo que va desde los años, que es uno de los periodos más importantes del cómic, ¿no? Es la época donde surgen pues Spider-Man, la época donde surge la Patrulla X, la época donde surge, estamos hablando de cómics pues de la época de Jack Kirby, un poco posterior. Sí, bueno, no cuando empieza, pero un poco posterior. 60, 70, pues estamos hablando de cómics que pueden costar $100, $200, $300 cada número. O sea, 24 hojas, así, con dos grapas. Y si están estos cerrados, pues está en buen estado. Bueno, ahí tienes todo el mundo. Pero bueno, volviendo al tema de Watchmen, que me estoy desviando un poco. Alan Moore le ofrecen esto a escribir le ofrecen hacer un cómic. Él propone la idea de esto porque él trabaja en esta época con DC. Después de terminar Watchmen no vuelve más a colaborar con DC. El cómic pues tiene éxito, pero él no se esperaba que tuviera el éxito que ha tenido Watchmen. Nunca se lo esperaba. En un momento dado Alan Moore de hecho firma un documento junto con Dave Gibbons esto me viene bien el dinero, so take the money and run. Ellos firman un documento con DC Comics en el que al cabo de un cierto tiempo, pues ellos, pues Alan Moore, la idea que tenía Alan Moore con esta serie de Watchmen era iniciarla y luego recuperar los personajes, ¿no? Y poder seguir utilizándolos pues para hacer pues otra cosa con los Watchmen, ¿no? Entonces ¿qué pasa? Él firmó esto. Y le dieron, creo que fueron $100,000 a él y a Dave Gibbons, a cambio de que si por alguna razón la novela gráfica dejaba de estar en impresión, o sea, de seguir reimprimiéndose, pues si dejaban de reimprimirla durante más de un año, pues él recuperaba los derechos y los personajes eran suyos y podían hacer lo que quisieran. ¿Qué ha pasado con Watchmen? Que Watchmen desde el año, fíjense ustedes, estaba diciendo aquí 89, se publica desde el 86 al 87, o sea que me confundí. El 86, 12 números del 86 al 87, que luego se convierte en una novela gráfica, además. O sea, los encuadernan y son una novela gráfica. Pues desde el 86 lleva imprimiéndose, pues, 20 años. Y no se deja de reimprimir. Y se han utilizado películas y cada vez que van a caducar, sacan algo, sacan un cómic, sacan cualquier cosa, Watchmen saca cualquier edición. Porque claro, es el uso de los personajes o de franquicia, como especifica el contrato, hace cualquier cosa para que no dejen de tener vigencia. Y entonces pues Alan Moore, pues una obra que le hubiera reportado miles de millones de dólares, pues solo cobró $100,000 y desde entonces tiene un enfrentamiento con DC Comics y no quiere publicar nada con DC Comics. La única vez que ha publicado algo es a través del sello Wildstorm, que es una subsidiaria de DC Comics, a través de colaborando en la serie, por ejemplo, pues en Supreme y en la serie de los Wildcats. Pero bueno, Alan Moore es un escritor del que hay que hablar, que ha tenido gran relevancia en el mundo del cómic, que ha tenido gran relevancia recientemente en el mundo de la literatura, porque acaba de publicar una novela. Pues como si les digo 100 años de soledad, pues lo ha publicado pues en 3 tomos, que es uno que se llama Jerusalén, sobre el auge y caída de una ciudad. Y la llevaba escribiendo más de 10 años, tiene más de 1000 páginas, y dice la crítica que es estupenda. O sea, yo no se la puedo recomendar porque no me la he leído, pero si el río suena, agua lleva. Entonces tan mala no puede ser. Y Alan Moore, desde luego, si una persona le interesa leer cómics, los cómics de Alan Moore no son los cómics de Superman habituales, no son las tiras cómicas de Garfield, es un escritor con profundidad. Una persona que le gusta la literatura sí lo va a saber apreciar. Una persona que le gustan las buenas películas sí lo va a saber apreciar. Una persona que ve buscando algo recreativo, algo pues de acción, de comedia, tal, quizá Alan Moore no es la persona a través de la cual uno debería empezar a introducirse en el mundo del cómic.
pero sí es una persona de referencia dentro del mundo del cómic del cual todo el mundo tiene que saber. Y gracias a Alan Moore, pues tenemos gente como Grant Morrison, el escritor de Los Invisibles. Tenemos a gente como Neil Gaiman, que fue el creador de The Sandman, que es otra serie que se ha intentado convertir en película, convertir en serie de televisión. Es demasiado complicado convertirla en serie de televisión, pero sin embargo tenemos spin-offs, como por ejemplo pues Lucifer, que es una serie actualmente que se sigue emitiendo en televisión, que es bastante interesante. Si les gustan pues las series de misterio y de investigación, yo se las recomiendo. Yo la estoy viendo de vez en cuando y no está mal, es interesante, pero bueno, Neil Gaiman y esos tres, vamos a hablar de ellos mucho en este programa. Así que nada, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Buscamos motivar tus sentidos. No te apartes de esta sintonía. Net Radio, creada para ti. Hola, despegamos a la conquista del planeta. Con nosotros encontrarás música, deportes, noticias, farándula, y los fines de semana se prenderán al ritmo de nuestra música. Net Radio, creada para ti, estamos para ti. Net Radio. Oh, hello, papagena. Tu le bella con la papaya. Sé nuestro invitado especial y acompáñanos todos los martes en tu programa radial Todo de Todo, en donde tendremos recetas, tips de ahorro y mucho, mucho más. Recuerda, te esperamos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, en Net Radio, la radio creada para ti. Siempre contigo, netradioonline.com. Net Radio. Escúchanos, somos Net Radio, viviendo contigo en el tiempo y en el espacio, donde el sonido lo pones tú, la magia. Net Radio. Acompáñame en este tour por la cultura y las artes. Acompáñame en este tour por la cultura y las artes. Y aquí regresamos otra vez a las artes. Y no he dado en ningún momento del programa porque empezamos a hablar y no he dicho nada ni en Facebook ni nada. Bueno, nos podéis escribir aquí al Facebook de Net Radio Online. Si queréis colaborar, escribirnos. Nos están escuchando desde muchas partes del mundo, desde Calgary, desde Vancouver, y os mandamos un saludo a Ciudad de México y a muchísimos más sitios. Bueno, ahora me lo dices, y les mando un saludo en concreto para que ellos se sientan que nosotros estamos pendientes de la gente que nos escucha y la gente que nos sigue, y nos importa mucho. Por favor, escribidnos. Si queréis algún tema en concreto del que queráis que hablemos, vamos, o sea, adelante. De hecho, hace unos días nos dijeron, oye, Doris Salcedo, tal. Pues Doris Salcedo es una artista que habría que hablar muchísimo, colombiana, que a mí me apasiona además. Vamos a hablar de ellos y de muchos más, porque aquí estamos para crear, pues no solo un monólogo, que a veces la radio parece uno que está aquí soltando un rollo, ¿no? Como si fuera una clase. No, esto es un diálogo entre el público y nosotros, los que estamos aquí al otro lado del micrófono, a uno y al otro lado, porque vosotros estáis para mí como si estuvierais al otro lado del micrófono. Por favor, no os olvidéis de llamar a la radio también. Os damos nuestro número de teléfono, que es el 778-772-0701. Aquí en Net Radio os esperamos. Y vamos a seguir hablando un poco de Watchmen, pero vamos a dejar el tema porque quiero hablar de otra cosa que debería de... Bueno, es que se puede decir más alto, pero no más claro, la verdad. O sea, La La Land, la película de los Oscars de este año. Si ustedes no la han visto, vayan a ver La La Land. ¿Por qué es interesante La La Land? Pues es interesante como película por muchas cosas. La La Land es una película que está rodada con un presupuesto relativamente pequeño, $32 millones,
que el director Damien Chazelle eso como diríamos, un pet project, ¿no? Es un proyecto de un director pues que llevaba mucho tiempo haciéndolo. Él escribió el guión en el año 2010 e intentó montarla hace bastante tiempo, pero bueno, esto tuvo varias ofertas. Una de ellas fue pues por $1,2 millones y dijo, no, necesito mucho más, porque los musicales son muy caros de montar. Es el gran problema que tienen los musicales, porque no solo requieres de actores, requieres de bailarines, requieres de una orquesta, requieres de coreógrafos, requieres de gente, una necesidad, unos medios tremendos. Y La La Land es interesante de ver, es una buena película, es una película que va a ganar muchos premios por muchas razones, la verdad, porque es una película que tiene una gran banda sonora, un gran trabajo de actores, un gran trabajo de dirección, un gran trabajo de montaje, un gran trabajo de muchos aspectos. De dirección, de todo. Y es una película pues para gente que le gusta mucho el cine, y si encima has visto muchos musicales, como yo he visto muchos musicales, sobre todo musicales de la época de Vincente Minnelli, de la época de Gene Kelly, de la época de un poco anteriores, incluso de la época de Fred Astaire, de Ginger Rogers, o sea, si os viene a la cabeza, a mí cuando estaba viendo La La Land me dio la sensación de que estaba viendo Bailando bajo la lluvia. Qué maravilla de película, Stanley Donen. Es una película, es quizá lo único que le falta a La La Land, que está muy bien en todos los sentidos, fíjate, me está escribiendo, es precisamente una canción que digas, memorable, ¿no? Como Bailando bajo la lluvia, ¿no? O como Melodías de Broadway, que en inglés se llamó The Bandwagon. Y esto, te falta una canción que digas, es que salgo del musical y me voy acordando de esa canción, ¿no? Como de Chicago, ¿no? Todo el mundo se acuerda de la canción esta de Chicago, o de, por ejemplo, de Moulin Rouge. ¿Cuántas canciones nos acordamos de Moulin Rouge? Bueno, Moulin Rouge, que es un musical que a mí como musical me parece estupendo, la verdad. Creo que es una película que además ha sobrevivido el tiempo, porque hubo mucha gente que la criticó, mucha gente que le gustó y mucha gente que no le gustó. Y dijo, hombre, pues yo cuando la vi dije, pues a mí me parece que está bien. Aunque en su momento fue un poco recibida, pues como se dice aquí, un poco lukewarm, ¿no? Un poco no demasiado optimista, no demasiado bien, no diciendo, bueno, yo creo que es una película que desde luego, desde el punto de vista musical, ha revolucionado. Y La La Land también, pero no es tan revolucionaria, es más bien nostálgica. Es una película que tiene un gran componente nostálgico, que te recuerda a esos musicales de Vincente Minnelli, como por ejemplo, pues Bailando bajo la lluvia. De repente te saca de la, ¿sabes?, de la diégesis del guión, pero además lo hace muy bien, porque hay una transición muy, muy, muy suave, ¿no? O sea, la diégesis, cuando hablamos de diégesis, es del argumento, ¿no? Te saca, ese es el problema. La cosa de los musicales, las canciones dentro de un musical pueden ir dentro de la historia, formando parte de la historia. Pongamos, por ejemplo, vamos a poner un buen ejemplo, pues por ejemplo, Sweeney Todd. Si ustedes han visto el musical Sweeney Todd, o si ustedes han visto el musical Les Misérables, todo el musical están cantando, todo el musical, y las canciones son dentro de la historia. Es una historia diegética, ¿no? Sí. Me está escribiendo aquí, me está diciendo Checo que nos está escribiendo pues nuestro querido amigo Ramiro Sosa de Ciudad de México, que quiere que opine de los Oscars, y nos está escribiendo también Daniel Méndez de Montreal, al que le enviamos un saludo afectuosísimo desde aquí, desde el programa de las artes y desde Nerd Radio. Gracias a los dos por escucharlos. Pues mira, yo no quiero hablar de los Oscars hasta que sucedan los Oscars. Pero bueno, ya estamos hablando de La La Land. La La Land ha recibido 14 nominaciones. Y los Oscars son siempre una sorpresa. Casi siempre son una sorpresa. Los Oscars son buenos, pues un poco en el tema de dar sorpresas, de decir, bueno, pues fíjate, parecía que esta película se iba a llevar todo y de repente se lleva menos de lo que parecía. O este año le van a dar el Oscar a Scorsese, gracias a Dios se lo dieron ya de una santa vez. Ya Scorsese ya, pues mira, tiene su Oscar. ¿Se lo merecía antes? Yo creo que sí. Se lo podían haber dado antes que por El Lobo de Wall Street. Se lo tenían que haber dado con uno de los nuestros, lo tenían que haber dado con... Yo no sé si se lo dieron con Toro Salvaje, ahora que lo estoy pensando, pero bueno, no me acuerdo ahora. Pero yo no tengo tanta memoria. Pero desde luego sí que es un gran director, y la verdad es que, bueno, son los premios pues de la Academia de Hollywood, ¿no? Pues hay que respetarlos. Hay muchos más premios también muy importantes. Hace poco se falló la Berlinale, que fue otra gran sorpresa este año.
porque le dieron el Oscar a una película húngara de cuyo nombre no me acuerdo, y ha sido la crítica ha saltado por los aires, que yo no le hago mucho caso a la crítica porque yo no soy crítico, simplemente pues soy conductor de un programa, pero no soy crítico de arte ni de cine, y digo, bueno, pues a ver, habrá que verla, ya cuando la vea a ustedes les comentaré qué me pareció, pero a veces no hay que darle mucha importancia, yo solo les puedo decir, vayan a ver La La Land, a mí me ha gustado, yo creo que a ustedes les va a gustar. Y es una gran película. Es una película, además, todo el mundo dice, llévate a la novia, llévate tal a la pareja, pues es una película romántica. Es una comedia romántica. Ahora, el maestro de las comedias románticas, que para mí es Woody Allen, se le queda un poco, pues, ahí. Pero es una gran película. No vamos a ponerle un pero, porque parece aquí que, ¿sabes? Yo que me aprovecho aquí de coger y ponerme a criticar y hablar mal de una película, no me parece objeto. Creo que es una película interesante, y las películas malas, simplemente, de los fallos de los demás, no hay que acordarse, simplemente hay que dejarlos pasar. Seguro que en algún momento pues hacen algo mejor, y vamos a hablar de una película que realmente vale la pena, como es La La Land. Van a llegar a verla porque es una gran película, y hay que resucitar el cine musical, porque es un cine muy interesante, y es un cine que además muy difícil de hacer, y es un cine que a mí personalmente, a nivel de gusto, a mí me encanta. A mí me gustan las películas musicales, yo lo reconozco abiertamente. Vayan a verla, es una buena película. Y además esta semana también vi la película Lion, que es otra película, ahora que estábamos hablando de los Oscars, otra película que también está nominada. Fui a ver con mi amiga Rocío Murillo, que tiene programa aquí el viernes de 7 a 9, o de ¿qué hora es el programa de Rocío? 6 a 8 también, ¿no? Es de 6 a 8, es programa de Rocío, programa de los Astros, el cual también les invito a ver, y un besazo enorme para Graciela Salcedo y para Rocío Murillo. Fui a ver con Rocío la de Lion, y la verdad es que es otra gran película, que para mi gusto tiene un problema de ritmo, pero es una gran película, porque empieza muy fuerte y no acaba tan fuerte como empieza. Entonces tú cuando haces una película o cuando haces cualquier cosa, tienes que empezar fuerte, el medio pues tiene que ir fuerte, pero no tan fuerte como para que de repente te llegues al final y llegues un poco desinflado, ¿no? Es como el que quiere hacer una película y tiene que estar siempre arriba, no, eso es agotador. O sea, al final la película se te hace monótona. Si tú vas a una película y toda la película tiene el tono hacia arriba, todo es, ¿sabes?, una barbaridad o lo que sea, una explosión de tal todo el rato, o te dejas sin aliento y al final acabas aburrido, o acabas rayado directamente, o simplemente pues te deja, pues dices, pues ¿qué es esto que estoy viendo? Me voy a volver loco, ¿sabes? Pero bueno, el tema del ritmo, fíjate que hablaron este año también, estaba leyendo crítica estos días, la Cannes, que lo dirigió, pues este año lo dirigió también George Miller, que fue el director recientemente, bueno, de muchas películas, de las de Mad Max, de Happy Feet. Fíjate qué curioso, Mad Max, Happy Feet, de un lado a otro, de un extremo a otro, es una cosa un poco rara, ¿no? Pues la última de Mad Max es una maravilla, vayan a verla si no la han visto, ¿eh? Peliculón. Y ese sí que sabe mantener el ritmo. Que me hizo mucha gracia cuando leí en la entrevista que Tom Hardy, que era el que sustituía a Mel Gibson haciendo el papel de Max Rokatansky, por eso se llama Mad Max, la película por protagonista se llama Max Rokatansky. Como vio que tenía pocas líneas de guión, dijo, esto es una película, es aburrida, es una película con poca profundidad, con poca, pues no, yo soy actor, yo he hecho grandes películas y quiero hacer grandes películas. Vio que tenía pocas líneas y luego de repente, pues durante la película, al parecer, pues decía que no estuvo ahí, él se sentía que no había estado 100%, se disculpó con él, luego vio el resultado en la pantalla y dijo, oh, maravilloso, increíble, él y todo el mundo. Y ahí está George Miller, otra vez, vuelve a ser relevante. ¿Cómo puede ser una persona? Fíjate, es que el cine y el mundo del arte es así. O sea, es que de repente te vuelves irrelevante, de repente te vuelves relevante, de repente desapareces el mapa y dices, ¿qué fue de este tío? Ah, pues todavía sigue haciendo cosas. Ah, ¿de verdad? Pues sí, eso es el mundo del arte, eso es el mundo del cine, eso es el mundo de la creación. Y gracias a Dios que hemos recuperado a George Miller, que era un gran director de la Osploitation, como se llamó el movimiento australiano de cine, Osploitation. Y nada, os vamos a enviar unos saludos, me está diciendo Checo aquí, saludos de la gente, a la gente, bueno, que nos está fíjate, nos está escuchando desde muchos sitios, desde Vancouver, Burnaby, Coquitlam, Delta, Surrey, fíjate, bueno, no dejes de escucharnos, por favor, cuanta más gente de aquí, mejor, y cuanta más gente de todo el mundo, nosotros queremos cuantos más oyentes, mejor. Así que nada. Y los Oscars este año van a ser una sorpresa como todos los años. Se está hablando sobre todo del papel de mejor actriz a Ruth Negga. Se está hablando mucho de Ruth Negga, que es una gran actriz que yo he visto en la serie de The Preacher. No he visto la película que ha hecho este año.
que dicen que está muy bien, pero sí, efectivamente es una buena actriz. Y Emma Stone, pero yo creo que se lo va a llevar Emma Stone. Queridos amigos, yo creo que sí que va a ganar el Oscar, porque la verdad es que lo hace, o sea, la película es ella, la película es, bueno, ella y más cosas. La película es una gran película, pero la película, entre otras cosas, querido amigo, Ramiro Sosa, por lo menos el Oscar a la mejor actriz se lo va a llevar ella. Y yo creo que también puede que le den el Oscar a Damien Chazelle, pero lo veo difícil. Lo veo difícil porque es un director joven. Entonces, darle un Oscar a un director joven a veces es un poco peligroso. Se suele dar el Oscar de mejor director a una persona que tiene una cierta trayectoria casi siempre. ¿Por qué? Pues para que no te pase algo como lo que pasó a Michael Cimino, el director de Deer Hunter, El Cazador. Pues Michael Cimino pues que firma una película que para mí es genial, que es el del Cazador, y luego firma otra película que arruinó un estudio, que fue Puerta al Cielo, Heaven's Gate. Y entonces, ¿qué pasa? Pues básicamente a veces que te den un gran premio te puede arruinar la carrera, te puede arruinar la vida. A veces es mejor olvidarse de los premios y hacer el trabajo que uno tiene que hacer. Y no estar tan pendiente de los Oscars, porque lo importante es ir a ver una buena película. Yo a veces he ido a ver grandes películas que no han estado nominadas a los Oscars ni a nada. Y se han olvidado de ellas y han pasado totalmente desapercibidas. De eso hablaremos en futuros programas de películas y haremos contactos con amigos míos que tienen programas de radio también, que se dedican, fijaos, o sea, desde aquí le envío un saludo a mi amigo Javier Sánchez Cortina, que tiene un programa de radio que se llama Exhumed Movies, que se dedica a exhumar películas que no conoce nadie y a hacerlas relevantes. O sea, es como una especie de espeleología del cine o de antropología del cine, de coger y vamos a recabar y vamos a sacar películas de que nadie conoce, de las que nadie habla. A él le encanta el cine de terror y también hablaremos de eso, hablaremos de muchas más cosas en el programa. Pero ya se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Así que nos vamos a tener que despedir, pero la próxima semana, queridos amigos, vamos a tener un programa de 1 hora y media y a partir de ahora va a ser 1 hora y media. Y alguna vez me dijeron, vamos a hacerlo de 2 horas. Bueno, vamos a ir por 1 hora y media porque a mí me gusta ir poco a poco. Prefiero hacer poco condensado y así fuerte, que ustedes digan, ostras, ¿qué está diciendo tal? A hacer mucho y de repente pues estar aquí hablando de nada. Pues para eso ya, pues, oiga, bueno, dedíquese a hacer otra cosa, pon música o lo que sea, porque la verdad es que no vale la pena. Así que nada, desde aquí os enviamos a todos un abrazo desde Vancouver, desde Port Coquitlam, Canadá. A todos aquellos que nos están escuchando, un abrazo. No os olvidéis que cada semana de 6 a 7, bueno, esta vez de 6 a 7 y media, con Rami Loaiza, con Manuel Torres y también con Cristina Belfu, que nos acompañará de vez en cuando, pero nos acompañará también aquí. Nos podéis ver a partir de ahora los lunes en Net Radio. Un abrazo a todos y buenas noches.